Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien el día de hoy. Pues bueno, hoy con un tema un poquito diferente acerca de nuestro servicio. Hay algunas ocasiones donde pues muchos de ustedes o algunos de ustedes llegan a ir al canal de WhatsApp que normalmente pues siempre dejamos aquí en la parte de abajo para algún tipo de servicio, ya sea que solamente sea algún responder preguntas, resolver alguna duda que llegan a tener o directamente el servicio para poder solucionar este problema. Pero en ciertas cuestiones, hay ocasiones donde no les podemos dar el servicio, ¿sí? Y esto es un video explicando del por qué en ocasiones nosotros negamos o no les podemos brindar ese servicio. Cuando van con nosotros al canal de WhatsApp, siempre se les hace una aclaración que se les van a hacer ciertas preguntas para poder valorar cómo está estructurado el problema y saber si es posible brindarles la ayuda y si es así, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Y digamos que estas preguntas están relacionadas 100% con la deuda, es decir, no son de carácter personal, no se les pregunta el nombre, no se les pregunta a lo mejor algo que tenga que ver con su identidad o, por ejemplo, dónde viven o cuentas bancarias, no se les pregunta absolutamente nada de eso. Todo se les hace preguntas referente al tema de la deuda, ¿sí? Y hay algunas personas que desgraciadamente pues entienden esta aclaración y hay otras pocas que pues no lo hacen por ciertas cuestiones, por cuestiones personales, ya sea por temas de miedo o pues simplemente tener un poco de precaución, que si bien no está mal, pues obviamente sí complica el hecho de que nosotros pues podamos brindar ciertos servicios, ¿no? Una cuestión que yo les hago mucho en aclaración y que les pongo muy ejemplo para que se pongan del lado de nosotros es como si, por ejemplo, yo te diera a lo mejor o te dijera que fueras a un edificio, por así decirlo, que te dijera, pues el edificio es blanco, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo no te doy más aclaraciones o más especificaciones o instrucciones de cómo llegar o dónde está ese edificio, pues realmente es muy vaga la información que yo te puedo dar y posiblemente nunca des con ese edificio. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Hay personas que, por ejemplo, se les hace aclaración, vuelvo a repetir, que toda esta información o las preguntas relacionadas a lo que se les va a preguntar en general en el WhatsApp es referente al tema de la deuda para verificar cómo está estructurado el problema. ¿Cuál es el detalle? Que muchas personas, de las cuestiones, por ejemplo, de las cuales rechazamos darle servicio, es por varias cuestiones que se las voy a ordenar aquí. Uno es la omisión de información. Dos, la información errónea. Y tres, la información no entendible, ¿sí? O información revuelta, cualquiera de las dos, ¿sí? La omisión de información para nosotros, quiero que entiendas que algo que yo les he comentado esporádicamente aquí, que las preguntas no lo hacemos de una manera morbosa, es decir, no es por chisme, no es por querer saber de ti, sino más bien es para poder saber. Lo que se les llega a preguntar, pues yo creo que es lo obvio, es a qué aplicaciones se les debe, porque pues obviamente pues, sí sabemos que tienes deuda, pero pues no sabemos con qué aplicaciones las tienes, ¿sí? Entonces, si tú nos omites, pues cierta información, es decir, a lo mejor nos nombras una y nos dejas fuera otras, pues no nos sirve esa información y a final de cuentas, si por ejemplo se hace el servicio de esa forma y falla, pues no va a ser un tema de nosotros. Y aquí va una cuestión de lo que voy a decir después, ahorita lo explico. Sí, entonces si nos omite cierta información, a la persona que le va a afectar, pues va a ser a ti, porque pues nosotros podemos hacer el trabajo bien, pero si tenemos una omisión de información, pues no tenemos un panorama completo de cómo está estructurado el problema, ¿sí? Y como yo les he comentado, desgraciadamente o agradablemente, porque tiene una parte buena, la información de a quién se le debe, cuánto se le debe, cuántos y a qué aplicaciones son, pues solamente esa información la tiene el cliente. Nosotros, pues no tenemos otra forma de saberlo. Entonces, si omites información, pues para nosotros, más allá de poder decir, pues bueno, se está asegurando, pues para nosotros es una problemática, ¿sí? Si bien se les hace la aclaración, vuelvo a repetir, que tiene que ser información completa y real precisamente para no tener fallas, pues puede haber alguna dificultad por ahí.
La información errónea, es decir, que por ejemplo le preguntamos una cuestión de, por ejemplo, a qué aplicaciones se les debe y de repente nos da una información y de repente nos omite otra y de repente nos agrega otra información y nos da información como a partes y en esa parte para nosotros pues principalmente se vuelve un tema de error. Nosotros, bueno, uno de los filtros que nosotros hacemos es verificar si es viable, no solamente para el cliente, sino para nosotros. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros o yo, que soy el que la mayoría de veces atiende el WhatsApp, si, por ejemplo, veo que la persona me está omitiendo información y eso va a obstruir nuestro trabajo o va a causar que vaya a fallar, pues desgraciadamente desde ahí se le hace la aclaración de que si no tenemos la información de manera concreta, pues desde ese momento pues no le podemos ayudar. ¿Por qué? Porque eso nosotros lo tomamos como una parte de filtro y es una parte también de responsabilidad. ¿Sí? Mi responsabilidad es hacerte saber que si, por ejemplo, tú me estás dando información errónea, pues hacerte saber cuáles son las causas que va a llevar el hecho de que falle ese proceso por esta cuestión que tú estás haciendo. ¿Sí? Y si, por ejemplo, yo sé que a causa de lo que tú estás haciendo, el proceso que nosotros vamos a realizar para poderte ayudar va a fallar y obviamente te va a generar un costo, pues mi responsabilidad es decirte, ¿sabes qué? Prefiero no ayudarte para que no gastes dinero de más y también que nosotros no tengamos una mala referencia, ¿sí? Porque pues obviamente si falla el proceso y por ejemplo no se le hacen las aclaraciones digamos que necesarias o pertinentes en su momento, pues obviamente también es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Hay cosas que no están dentro de nuestras manos. La otra parte es la información errónea, ¿sí? O la información inexacta. Cuando se les hacen ese tipo de preguntas, vuelvo a repetir, es para tener un panorama completo, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo a repetir, se les pregunta a qué aplicaciones se les debe, porque obviamente se tiene que saber a qué aplicaciones se les debe. Se les pregunta el monto del adeudo, y vuelvo a repetir, no es por morbo, es para poder medir, ¿sí? Dentro de las cuestiones de las aplicaciones montadeudas, yo se los he comentado, dependiendo del monto, va a depender la intensidad de la gestión de cobranza. No es lo mismo una persona que debe 10, 20 dólares, ¿sí? A una persona que debe 1,000, 2,000 dólares, ¿sí? Porque las brechas son muy distintas, los montos son distintos, las gestiones de riesgo son bastante diferentes. Para la aplicación o para el gestor de cobranza no es lo mismo perder una cuenta de 40 dólares o de 20 dólares a perder una cuenta de 2,000. Sí, porque la de 2,000, pues obviamente por obvias razones, pues tiene mucho más repercusión. Sí, hay digamos que una responsabilidad mayor, hay una pérdida mucho mayor en una cuenta pues de carácter pues un poco más importante, ¿no? Entonces se les pregunta el monto, ¿sí? Ahora, se les pregunta a las aplicaciones porque también pueden vender aplicaciones enlace, no solamente aplicaciones directas, que también al final del video, si quieres te dejo el video aquí también para que sepas cuáles son las aplicaciones directas y cuáles son las aplicaciones enlace para que aprendas a diferenciarlo porque también se les pregunta eso, ¿sí? A partir de eso se les pregunta, por ejemplo, qué sistema operativo es, si es iOS o si es Android, ¿sí? Porque tampoco es el mismo sistema. Y vuelvo a repetir, si tú, por ejemplo, inicias sesión en una aplicación de Android y, por ejemplo, esa misma aplicación aparece en iOS, si tú, por ejemplo, la aplicación original la tenías en Android, tu inicio de sesión fue en este sistema operativo, si tú vas a iOS y abres la misma cuenta, no te va a aparecer la misma información, ¿sí? Porque son dos sistemas y dos ecosistemas completamente distintos, ¿sí? Entonces se necesita saber en qué sistema está operando esa aplicación o dónde descargaste esa aplicación. Y por último, si es que mantienen activa la línea de teléfono. ¿Por qué? Porque de eso va a depender si es que se les puede ayudar o si es que no, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, no es nada relacionado con temas personales, es centrado directamente en las deudas de las aplicaciones. Entonces, cuando nosotros o no tenemos información completa, o esa información es errónea, o de pronto es inexacta, o no es entendible, es preferible que nosotros les digamos que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que les va a causar tanto problemas a ustedes, tanto como problemas a nosotros, ¿sí? Y hay ocasiones también donde la persona nos dice, que esa es otra cuestión que se me olvidó agregar,
que también es dejar aplicaciones fuera. Sí, que eso lo voy a explicar ahorita, ¿sí? Pero si sabemos que va a ocasionar un problema, ¿sí? Lo ideal sería comentártelo desde un inicio. ¿Sabes qué? Va a ocasionar este problema y se les hace la aclaración. Va a ocasionar este problema si tú, por ejemplo, omites esa información. ¿A quién le va a ocasionar ese problema? Principalmente a ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues el trabajo está dirigido para poderte ayudar a ti. ¿Sí? Y pues en segundo plano a nosotros porque pues repercute la imagen que nosotros tenemos aquí en el canal de YouTube. ¿Sí? Y esa es esa cuestión, ¿sí? La otra cuestión, y que es la última, que por ejemplo, la persona ya nos dio toda la información, ¿no? Y en esta parte, por ejemplo, de información, y ya se les dice, por ejemplo, cuánto va a costar, qué es lo que se va a hacer, cuánto tiempo va a llevar, y de repente la persona nos dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero prestarle atención solamente a estas, y estas las quiero dejar fuera, ¿sí? Quiero que se trabaje un grupo y el otro grupo no. Y ahí también nosotros negamos el servicio. Sí, hay personas, vuelvo a repetir, que sí se prestan para poderles explicar y se les da una explicación del por qué va a fallar y por qué a veces preferimos no darles el servicio. Y se los voy a comentar tal cual se los comentamos a los clientes que pues terminan en ese asunto. Cuando tú dejas aplicaciones fuera, quiero que entiendas que más allá de decir, pues simplemente no, ahorita no me están causando problemas, si son aplicaciones montadeudas, que eso es de lo que estamos hablando ahorita, aplicaciones montadeudas, si tú, por ejemplo, no las trabajas, si tú, por ejemplo, no entras en el mismo proceso, lo único que vas a provocar que tanto esas aplicaciones que están fuera, tanto como las aplicaciones que ya trabajamos, va a hacer que falle en general todas, ¿sí? Tanto las que se trabajaron, tanto como las que están fuera. ¿Por qué? Las aplicaciones yo les he comentado que hacen algo que se llama cruce de cartera. El cruce de cartera es una comparación de información de aplicaciones del mismo cliente. Sí, entonces, si tú, por ejemplo, tienes 10 aplicaciones, esas 10 aplicaciones van a hacer ese cruce de cartera entre ellas. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es la problemática de esto? Uno, esto se hace de forma periódica, es decir, es algo constante por parte de las aplicaciones, es algo normal, ¿sí? Y la otra cuestión es que esto directamente se hace con todas las aplicaciones. ¿Qué es lo que implica? Pues lo que buscan en la comparación de información es verificar que toda la información coincida. ¿Por qué? Porque pues directamente en el tema de las aplicaciones montadeudas, pues como se trata del mismo cliente, toda la información tiene que coincidir porque es el mismo cliente. No tendría que haber información de más ni información de menos. Tiene que coincidir porque precisamente es la información de exactamente el mismo cliente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tú, por ejemplo, dejaste fuera de aplicaciones, por ejemplo, fueron 10, ¿sí? Y trabajaste 5 y dejaste 5 fuera. Entonces, va a haber 5 aplicaciones porque lo que nosotros hacemos es agregar información precisamente para ciertas cuestiones, que eso directamente lo pueden preguntar en WhatsApp de cómo lo hacemos y para qué se hace. Entonces, si por ejemplo se agregó información a 5 aplicaciones, lo que va a pasar es que esa información va a causar discrepancia con las otras 5 que no tienen información o que tienen tu información cargada, nada más la tuya. Nunca va a coincidir esa información. Hay 5 aplicaciones que contienen cantidades considerables de información y hay otras 5 que contienen mucha menos cantidad de información y que solamente llevan muy poca. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a causar discrepancia. ¿Qué es lo que hacen las aplicaciones? Por cuestiones prácticas y económicas, lo único que realizan estas aplicaciones es borrar la información de aquellas aplicaciones que les contengan mayor cantidad y les comparten la que contiene menos, ¿sí? Por razones prácticas y económicas. ¿Por qué? Porque una menor cantidad de información, les lleva mucho menos tiempo de gestión y al tener menos tiempo de gestión de cobranza, pues se paga mucho menos, ¿sí? Entonces es eso, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca al momento de que se hace este cruce de cartera? Porque no se puede evitar, quien te diga que evita el cruce de cartera te está mintiendo, porque realmente eso no depende de quien realice los procesos, depende directamente de las aplicaciones y de los gestores de cobranza, ¿sí? Entonces no es un factor que digamos que dependa de alguien que realiza algún tipo de modificación de información, no depende. Lo que se tiene que realizar es cargar la información, porque voy a repetir, al no poder evitarlo, se trabaja con las mismas reglas. Entonces, bajo la misma regla y bajo la misma métrica
tener cargado toda la información en todas las aplicaciones de la misma forma para cuando exista este cruce de cartera no cause discrepancia, es decir, que toda la información coincida. Si toda la información coincide, no va a pasar absolutamente nada, simplemente sigue su curso y pasa por otros procesos, que ya son la solución, ¿sí? Y esa también es una de las cuestiones que, por ejemplo, nos llega a comentar el cliente. Ok, mira, yo te pago estas y estas déjamelas aquí. Y nosotros, al saber que ese proceso de esta forma, que lo quieren hacer varios clientes, va a hacer que falle, pues directamente nosotros lo que les llegamos a comentar es no se puede. Si lo haces de esa forma, no se va a poder y preferimos no prestarte el servicio. Vuelvo a repetir, es un tema también de responsabilidad de nosotros. Sí, porque a nosotros los que nos interesa, pues sí, es la parte de negocio, porque también es un negocio, pero también que esos procesos, que si vas a pagar, pues te vayan a funcionar, porque si vas a pagar y no te funciona, pues no te va a servir de absolutamente nada, ¿sí? Entonces, la parte de responsabilidad de nosotros es que si bajo el conocimiento que nosotros tenemos, sabemos que ese proceso que tú estás por tomar, a la manera que tú lo quieres condicionar no va a funcionar, es preferible decirte no va a funcionar por esta situación, y si lo haces de esa forma, desgraciadamente nosotros no te vamos a poder ayudar y evitamos problemas, y te evito un problema financiero de que vayas a gastar doble, ¿sí? De ahí en fuera, vuelvo a repetir, no se le niega servicio a absolutamente nadie, salvo estas cuestiones que yo les acabo de comentar. Desgraciadamente hay personas que se lo toman de manera personal. Todo lo que hacemos en el WhatsApp, y vuelvo a repetir, los filtros que nosotros hacemos no es nada personal, todo es meramente profesional. Créame que si simplemente nos interesara simplemente sacar dinero, pues se hace de cualquier forma y como quiera cliente, si me vas a pagar, pues listo, sí, las cantidades que tú quieras. Pero yo prefiero 1000 veces, yo les he comentado, una verdad que sea un poco fuerte, perdóname, a que sea una mentira piadosa. Si prefiero decirte realmente lo que va a suceder y que prefiero no ayudarte, a que te mienta y que te cobre dinero y a final de cuentas no te vaya a funcionar, ¿sí? Es un ganar-ganar. Si tú, por ejemplo, vas a pagar un servicio, el ganar para ti va a ser que la solución sea concreta y sea definitiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque si simplemente se trata de ganar de este lado, pues estamos mal, ¿sí? Entonces, es por eso. Si tú, por ejemplo, te rechazamos un servicio, si por ejemplo te mandé este video para que vieras a lo mejor por qué te estamos rechazando ese servicio, es por esta cuestión. No es nada personal, no es nada para sacarte información, porque hay algunas personas que tienen miedo de eso. Entiendo el por qué, pero pues entiéndanos también a nosotros, que sin información, pues prácticamente tendríamos que estar adivinando en general toda la información sobre el tema de las deudas que tú tienes, y sería una cuestión de nunca acabar, ¿sí? Todo lo que tenga que ver referente con tus deudas, pues lo tenemos que saber si es que quieres que te ayudemos precisamente para poder solucionar este problema. Sin información no te vamos a poder ayudar. Con información errónea o incompleta no te vamos a poder ayudar. Si condicionas a dejar unas aplicaciones fuera y unas aplicaciones trabajarlas a pesar de que son todas montadeudas, o a pesar de que nosotros te indicamos que las aplicaciones que tú nos estás indicando son montadeudas, y también no te vamos a poder ayudar. Entonces, espero que nos entiendan por esa parte. Entiendo que hay muchas situaciones, pues, que pueden hacer que, pues, desconfíen, y eso está bien hasta cierto punto, pero también entiéndanos a nuestra parte. También no es un canal que se haya creado apenas, prácticamente ya va para 3 años, y pues aquí en el canal tenemos en general mucha información, muchos videos, tenemos mucho contenido, cerca de 50 videos, y lo pueden verificar. Todo para que pues precisamente tengan una validez de todo lo que se les comenta, pues tiene pues un video de respaldo precisamente hablando de ese tema. Saben que cualquier cosa, cualquier tipo de comentario o ayuda si necesitan, aquí abajo va a estar nuestro enlace de WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros, y saben que aquí en el canal estamos muy activos. Cuídense mucho.